laboral. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel, Riquelme y Alicia te saludamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, por suerte. Bueno, contanos un poco, ¿de qué se trata esta acción de amparo? Bueno, es una acción de amparo contra el decreto de cesantía, básicamente, ¿no? Nosotros no estamos llevando adelante la defensa penal. Nos tocó un poco colaborar con esta parte de la cuestión de la legalidad y demás de las cesantías, porque esas personas, además de estar detenidas, que son 8 en total, también fueron digamos, están sacados de sus cargos con un procedimiento bastante irregular, afectándose sus saberes, a pesar de que trabajaron, por ejemplo, hasta el 25 de septiembre, ellos este mes no cobraron nada, sus familias tampoco, no tienen cobertura de obra social, no tienen ningún tipo de... Es como que se extremaron todas las sanciones sobre ellos, cuando inclusive las cesantías tienen, digamos, como característica que pueden seguir percibiendo un porcentaje de sus saberes, que ellos no lo están haciendo, y que todo estaría eventualmente supeditado a la exoneración, que sería la salida final del estado de policía, solamente en el caso que tuvieran una condena. Este decreto tiene la particularidad de que toma como fundamento las imputaciones que le hacen en la etapa de instrucción, antes inclusive de dictarse las prisiones preventivas, tomando como si estuvieran absolutamente acreditadas estas circunstancias, ¿no? Es como si tuvieran una condena firme. De hecho, hay policías con condena de tribunales orales por causas gravísimas que siguen percibiendo sus haberes. Así que bueno, acá hay una afectación alimentaria, una afectación al debido proceso administrativo, y tomamos también como un dato que que manifiesta un poco la posición que nosotros tomamos acá, de que hay una clara acción de hostigamiento primero y después de disciplinamiento, el hecho de la forma en que se presenta este decreto de cesantía públicamente, con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes, entre ellos el Poder Judicial, que es eventualmente el último que debería revisar cualquier cuestión vinculada a sus cesantías, lo que también nos dan, digamos, cuenta de que no tienen instancia para recurrir esto, ¿no? Esta es la gravedad que pudimos ver. Bien, desde el punto de vista técnico constitucional, si vos querés incluso, ¿qué viene a significar esto? Digamos, ¿esto se puede apelar en otro nivel, en otra instancia, dado todo esto que nos acabas de decir? Claramente no hay igualdad ante la ley de los casos que mencionabas, ¿no? Policías involucrados en delitos gravísimos que siguen cobrando su sueldo hasta tanto se sustancie la causa, y en este caso no. Digamos, hay toda una serie de hechos que ameritaría una apelación en otro nivel. Una de las cuestiones que observamos tiene que ver justamente con las instancias de apelación, ¿no? Como siempre es el gobernador el que, por un decreto previo, un sumario administrativo en el que se garantice el debido proceso, el derecho de defensa, etcétera, es el gobernador el que decreta la cesantía. Ese es el instrumento legal. Ese instrumento, a su vez, tiene, lo que no significa que no hayan instrumentos previos dentro del sumario que son revisables por instancia de apelación. Pero en este caso, la última instancia administrativa es el gobernador, y eventualmente se impugna el decreto por inconstitucionalidad o nulidad ante el Superior Tribunal de Justicia, que es la instancia contencioso administrativo, porque nosotros no tenemos fuero especializado, y eso implica que la discusión se lleve a un contencioso administrativo que lo ordinariza. Ordinarizar significa darle un plazo casi insoportable para lo que es el funcionamiento del sistema administrativo, lamentablemente acá, y ante un poder que ya fijó posición públicamente avalando el decreto. Ese es el punto y el kit, si querés, de la cuestión, porque es lo que lo vuelve casi inviable a cualquier tipo de apelación por las instancias administrativas, porque el recurso, digamos, judicial que cabe ante un decreto que consideramos inconstitucional es el Superior Tribunal de Justicia, y el Superior Tribunal de Justicia, con su máxima autoridad, estuvo avalando y convalidando ese decreto. Ergo, no hay instancia. Ese es el nivel de indefensión, ¿no? Roxana,
ustedes plantean ahí en el recurso que esto es parte de, si se quiere, como un resagio o una represalia a lo que fue la protesta de mayo y junio, aunque el gobierno plantea que acá hay un hecho nuevo. ¿Por qué hay que relacionarlo con lo que pasó con esa protesta y relacionar además con que estos policías, hoy ex policías, en ese momento eran como delegados paritarios, que es el término que utilizan? Bueno, en principio lo que hay que saber es que nuestro sistema legal vigente en el país y en la provincia también, si se quiere, se resiste a la sindicalización de las fuerzas policiales y otras fuerzas. Lo que ya implica una dificultad, y esta resistencia además hay que decirlo que no tiene ningún obstáculo legal ni constitucional. Uh-huh. Hay provincias que sus constituciones por ahí lo limitan, pero en la nuestra no, y a nivel nacional tampoco. Los convenios internacionales recomiendan la sindicalización porque lo que permite esa organización es que los vehículos para los reclamos estén explicitados y tengan la legalidad y sus representantes las tutelas y las garantías que tiene cualquier representante sindical. En ese contexto, este cuerpo de delegados o mesa permanente de delegados, que son un montón, son mucho más que los que están acá, pero todos están imputados penalmente, así que es probable que sean cesanteados en el transcurso de estos días o semanas, estuvieron o puede interpretar o interpreta, si se quiere, la justicia penal en etapa de instrucción, que algunas conversaciones cuyo acceso a esas conversaciones ya podrían estar bastante cuestionadas, porque si ellos tuvieran el reconocimiento, que de hecho lo tienen como cuerpo de delegados, pero tuvieran las tutelas que la ley de asociaciones sindicales les permite, esas conversaciones estarían en el marco de las tratativas típicas de las acciones directas que tienen o de las acciones de reclamo que tiene cualquier sindicato o cualquier organización de trabajadores. Uh-huh. En el caso de la policía, ellos se tolera, entre comillas, todas esas acciones preparatorias siempre que acepten las propuestas que el Estado le da. Cuando no, pasan o se invierten los roles y son de representantes legales a sediciosos. Uh-huh. Entonces lo que hay es una interpretación sumamente subjetiva de las acciones preparatorias o posibles o los malestares que se iban informando, que hacían por ahí posible o necesaria otra acción o otra medida de fuerza, como si fueran acciones tendientes a desestabilizar el gobierno. Pero si uno las estudia, son exactamente las conversaciones que tiene cualquier sindicato cuando está organizando discusiones puestas en común, que además no son en el marco de deliberaciones. Estamos hablando que esas conversaciones se dan entre 8 de más de 50 delegados o 60, que además ni siquiera tienen o no eran ni siquiera en el ámbito en el que pudieran decidir que esas acciones o esas conductas se realizaran, y que además, nos metemos un poco, que no es mi intención, en el campo, en el terreno de lo criminal o lo penal, la finalidad no era desestabilizar al gobierno, sino llevar sus reclamos nuevamente al Estado, que ya se los había negado. Uh-huh. Que además hay que decir, el Estado no solo les aceptaba la calidad o la condición de representantes legales, sino que además el Ministerio de Trabajo les homologaba los acuerdos. Uh-huh. Entonces, lo único que no tenían en el marco de lo que es el derecho colectivo de los trabajadores, que son las organizaciones sindicales, por ejemplo, no tenían personalidad gremial. Uh-huh. En otros contextos esto no podría juzgarse por más que uno expresara en la forma que exprese sus desacuerdos o sus preocupaciones o sus malestares en el marco de una crisis o un conflicto paritario. Uh-huh. O sea, no hay elementos objetivos para pensar que iban a ir a tomar la casa de gobierno y cambiar el gobierno, ¿no? Pero bueno, ahora acá hay una discusión también por ahí que viene a plantearse cada vez que se habla de las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas, esto de si son trabajadores o no, y me pregunto ahí un poco qué se valoró, qué valoraron ustedes también para hilar este avance sobre la protesta policial en relación a las otras protestas que se vieron ahí avances en los procesos de criminalización. ¿Cuál es el hilo conductor ahí?
Bueno, en principio que esa gran protesta de mayo tuvo 3 focos fundamentales que son los docentes, salud y policía, y que, como también ya lo hemos expresado antes, conjuntamente son criminalizados, y en un tiempo en el que se presume o se prevé que una vez más las paritarias o los acuerdos que se consiguieron no estaban alcanzando las expectativas de los trabajadores, ¿no? Entonces no podemos dejar de leer esto en esa coyuntura como una clara acción disciplinadora del Estado provincial, que es el empleador en los 3 casos. Lo segundo es que la policía no deja de ser una fuerza civil y que además nos obliga y nos interpela un poco en este sentido a pensarla desde ese lugar. Lamentablemente esas discusiones, nuestras organizaciones no hay posibilidades o no se están dando, pero por ejemplo desde nuestra central, desde la CTA y desde la mayoría de los gremios no hay objeciones a la sindicalización, porque además permite canalizar los reclamos y poner los límites inclusive a las formas de hacer esos reclamos. Porque cuando un colectivo de trabajadores no tiene canales o legítimos para hacer sus reclamos, acuden a los canales que por historia y por digamos subsidiaria aplicación tienen efecto, que sería la huelga. La discusión siempre en cuanto a la sindicalización de las fuerzas de seguridad es el derecho o no a huelga. Que si se reglamenta, se limita o lo que sea, que es solo a través de la organización, también son garantías para los propios ciudadanos. Pero mientras eso no pase, no puede pensarse que ese colectivo de trabajadores, porque no son militares, no tienen estado militar, no tienen las características propias de que uno se imagina en esas fuerzas, y aún las fuerzas militares tienen a veces esos intentos de organizarse, no dejan de ser trabajadores que necesitan y que van, digamos, empujando un poco sus reclamos, porque lo cierto es que la coyuntura económica te lleva a plantearlos, o si no, no hay forma de subsistir, ¿no? Además tienen regímenes de trabajo que si por ahí uno pudiera someterlo a las mismas reglas de los demás trabajadores, independientemente de que se declare, por ejemplo, que es una tarea esencial, como lo es, que no tengan algunos límites o algunas condiciones que deba ser también reglamentado para ellos. Por ejemplo, condiciones laborales, jornadas laborales, seguridad, higiene, salud, y todas esas cuestiones que cualquier colectivo de trabajadores tiene derecho a reclamar. Nosotros igual no somos parte de esas organizaciones ni parte de esas discusiones, pero sí consideramos que la defensa que se hace acá es una defensa constitucional, porque si este precedente se sienta, lo que nosotros terminamos naturalizando es que en la provincia no existe independencia de poderes, primero, entonces no hay república, no hay posibilidad y no hay límites al poder estatal. Y esto después se replica en cualquier área, sobre todo el empleo público, cada vez que se intente hacer o llevar adelante algún reclamo. En el marco, además, en el que se están limitando gravemente los derechos, el derecho a huelga, el derecho a manifestarse, etcétera, tanto por los protocolos como por las leyes que van modificando, por ejemplo, el Estatuto del Empleo Público, ¿no? Pensaba un poco, y esto para finalizar, Roxana, la policía de la provincia, cuando se conoció el protocolo Bullrich contra la protesta, hizo un pronunciamiento de que no iban a adherirse a ese protocolo porque era un protocolo anticonstitucional, digamos, ¿no? Y que los obligaba a violentar la Constitución en ese sentido. Pareciera que esta medida ahora es como de un fuerte disciplinamiento a las fuerzas que quieren usar para reprimir también, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo que va a quedar si esto se consolida es una policía que no va a tener ningún margen de discrecionalidad y hablamos acá de margen de discrecionalidad, que además es una obligación, porque la obediencia debida que tanto hablan no existe en las fuerzas policiales. Entonces ellos no pueden obedecer una orden que sea ilegal o sea ilegítima. Sin embargo, en este contexto es difícil pensar que, por ejemplo, órdenes de represión, órdenes de represión más que nada, a las demás protestas que puedan haber, sean desobedecidas
por un cuerpo de trabajadores que, si no, la primera desobediencia, que además siempre se interpreta desde el criterio continental europeo, o sea, de la policía del príncipe, como se dice, y no de la policía de la comunidad, terminan quedando sin trabajo. Entonces, en este contexto lo que nosotros sentimos es que se está preparando a esa policía, porque también tenemos que ser bastante objetivos, decir que las condiciones económicas no están mejorando y no van a mejorar. Las mesas paritarias en general se están cerrando en todas las áreas, entonces es muy probable que la única salida para apaciguar un poco los conflictos siga siendo la represión. Y en este contexto yo creo que se está depurando a la policía, que a lo mejor tiene algún tipo de resistencia ética y legal, sabiendo también que si hay algún desborde ya en años, siguen siendo personales las responsabilidades. ¿Sí me explico? ¿Tá? La fuerza policial no es la que paga, sino es la gente que se desborda. Creo que eso es lo que comprendieron un poco también a la hora de hacer esa nota pidiendo la no adhesión. Y después lo otro, que esta es una reflexión un poco mía, que me parece que tiene que ver con la propia formación. Los trabajadores policiales o los funcionarios policiales desde hace unos años están saliendo de un instituto universitario, salen con una carrera de grado. Eso también los coloca en otra situación frente a la sociedad misma, y creo que pueden conocer un poco más sus límites y sus propias responsabilidades. Y bueno, ante eso me parece que el disciplinamiento es brutal lo que hicieron. Roxana, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad. Seguramente vamos a seguir después y mirar de cerca cómo avanza este recurso. Mil gracias. Gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Bueno, Roxana Rivas ahí contándonos de esta acción de amparo presentado ante el juzgado en lo laboral número 2, atacando la constitucionalidad del decreto que cesanteó a los 8 ex policías o 8 policías que hoy están detenidos además. Tal cual. Bueno, a nosotros nos llega el tiempo de la despedida. Esta semana vamos a tomar un tema que en lo personal me gusta mucho, que es la forma orillera del tango, la forma de los suburbios, que es la forma original del tango, ¿no? Hay de Piazzolla para acá mucha búsqueda de tango nuevo, tango vinculado con el jazz, pienso en Escalandrum, el tango y la tecnología o la música electrónica, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con las búsquedas de algunos músicos y compositores que además preservan cierta cosa elemental, que es el tango con la guitarra, como aquel viejo tango de Gardel, el Gardel de las 3 guitarras. Y sin duda uno de los padres de todo eso es el Tape Rubín, a quien tuvimos la suerte de conocer hace poquito. El Tape es autor de una serie de tangos fundamentales de esta movida desde finales de los 90 para acá. Y quizás su tango más importante, ya sea por la búsqueda lírica y también por la búsqueda armónica, sea este que vamos a escuchar, que comienza de modo raro, con voces que ustedes van a reconocer enseguida, y después se pasa a la voz y a la guitarra más limpia, ¿no?, de aquel tango orillero. Esto se llama Calle, es el Tape Rubín, insisto, creo que dentro de un tiempo se va a estudiar su trabajo y su obra. Aquí acompañado por las guitarras de Puente Alsina, Alfredo el Tape Rubín haciendo su tema Calle. Con esto nos vamos. Nos vamos y después quédense porque queda macroscopio, y si pueden vayan a las asambleas que hoy en la Facultad de Humanidades a las 19, una asamblea interclaustro. Y clases públicas. Y clases públicas, exactamente. Nos encontramos mañana. Las Fuerzas Armadas, con gran dolor, conscientes de la continuación normal del proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible. Una violencia que hace un puerto de inicio. Carta de los torturados donde agradece el trato recibido venezolano.
calle que sabe decir, calle que miente al callar. Quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir. Calle si quiere escapar, que prepárate a morir. Calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, garca, vientre, fuego, macho bobo, sangre perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo fósil, aire, ciego, lista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, roña, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Calle que quiere volver, calle que vuelve a olvidar, que se ha portado tan bien que supo a quién entregar, calle que sabe decir que ya te vino a buscar, calle que miente al hablar, que prepárate a morir, calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Chancho, viejo, garca, centro, herpio loco, montonegro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego.